Hola, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Mi nombre es Luz Daniela Franco. Soy estudiante de segundo semestre de psicología y hoy les voy a hablar acerca de la neurona. Bueno, la neurona es una célula del sistema nervioso central, la cual tiene como función y es que ya tiene la capacidad de recibir y decodificar información en forma de señales químicas y eléctricas, transmitiéndolas a otras células. La neurona cuenta con una estructura que es el axón, el núcleo, las dendritas, el botón y el soma. El axón, que son prolongaciones que tiene la neurona y que permite conectarse con otras neuronas. En el núcleo la neurona se encuentra en el componente químico. Las dendritas, que es donde se da la distribución sináptica. El botón, que es el que permite la conexión con otras neuronas. Y el soma, que es el recubrimiento del núcleo. La neurona también cuenta con una morfología, y es que ellas pueden ser ovoides, fusiformes, estrelladas, esféricas y piramidales. Las neuronas ovoides, como su nombre lo indica, son de forma ovoide y están ubicadas en los ganglios de la raíz dorsal. También pueden ser fusiformes y ellas suelen ser unipolares. Ellas se encuentran en la sustancia gelatinosa de la corteza cerebral. También hay neuronas estrelladas, que ellas no tienen forma fija, pero tienen prolongaciones tanto como de dendritas como de axones y están ubicados en la corteza cerebral y en el cerebelo. Por otra parte, también están las neuronas esféricas, que son células que recogen información de las partes del cuerpo más alejadas del sistema nervioso central. Y las piramidales, que son neuronas ubicadas en la corteza cerebral, y su función es que ellas se encargan de la recepción de los estímulos nerviosos. Por otra parte, la neurona también cuenta con una tipología. Ellas pueden ser unipolares, bipolares, multipolares y analsónicas. Las unipolares son las neuronas que nacen de una sola prolongación y que transmiten directamente el impulso nervioso sin que alcance su soma neuronal. La bipolar, que tal como su nombre lo indica, ellas poseen dos polos y son especializadas en la recepción de las ondas auditivas y también en el equilibrio. Las multipolares, que son neuronas que tienen una gran cantidad de dendritas y surgen de su cuerpo celular, y las analsónicas, que son neuronas muy pequeñas que no se alcanzan a distinguir de sus dendritas y se localizan principalmente en el cerebro. Por otra parte, también la neurona cuenta con una tipología de envío de información, que es el potencial de acción y el potencial químico. El potencial de acción, que es la activación de la neurona para poder producir el intercambio de información. Esta más que todo se inicia cuando hay una despolarización, es decir, aumenta el voltaje de la membrana alcanzando su umbral. Cuando nosotros hablamos de potencial químico, también podemos hablar del satividad neuronal, y para que pueda transmitir el químico, la neurona debe excitarse. En este caso, si el potencial de acción no se da, tampoco se dará la transmisión química. Bueno, mi nombre es Adriana Carolina Arazo González y soy del segundo semestre de psicología. Bueno, yo les voy a hablar sobre los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas creadas por el cuerpo que transmiten señales, es decir, información, desde una neurona hasta la siguiente, a través de unos puntos de contacto llamados sinapsis. La serotonina. Este neurotransmisor es sintetizado a partir del triptófano, un aminoácido que no es fabricado por el cuerpo, por lo que debe ser aportado a través de la dieta. La serotonina es comúnmente conocida como la hormona de la felicidad, porque los niveles bajos de esta sustancia se asocian a la depresión y la obsesión. La dopamina. La dopamina es otro de los neurotransmisores más conocidos, porque están asociados a las conductas adictivas y es causante de las sensaciones placenteras. Sin embargo, entre sus funciones encontramos la coordinación de movimientos en los músculos, la regulación de la memoria, los procesos cognitivos asociados al aprendizaje y la toma de decisiones. Las endorfinas. El cuerpo produce endorfinas como respuestas a múltiples sensaciones, entre las que se encuentran el dolor y el estrés. También influye en la modulación del apetito, en la liberación de hormonas sexuales y en el fortalecimiento del sistema inmunitario. Cuando sentimos placer, estas sustancias químicas se multiplican. La adrenalina. La adrenalina es un neurotransmisor que desencadena mecanismos de supervivencia. Se asocia a las situaciones en las que tenemos que estar alertas y activados, porque permite reaccionar a ciertas situaciones de estrés.
En definitiva, la adrenalina cumple tantas funciones fisiológicas como la regulación de la presión arterial o del ritmo respiratorio y en la dilatación de las pupilas. La noradrenalina. La noradrenalina está aplicada en distintas funciones del cerebro y se relaciona con la motivación, la ira o el placer sexual. El desajuste de noradrenalina se asocia a la depresión y la ansiedad. El glutamato. El glutamato es el neurotransmisor excitador más importante del sistema nervioso central. Es especialmente importante en la memoria y su recuperación y es considerado como el principal medidor de la información sensorial, motora, cognitiva y emocional. GABA actúa como mensajero hibridor, por lo que frena la acción de los neurotransmisores excitatorios. Está ampliamente distribuido por las neuronas del corteza y contribuye al control motor, la adición, regula la ansiedad, entre otras funciones corticales. La acetilcolina. La acetilcolina ampliamente está distribuida por la sinapsis del sistema nervioso central, pero también se encuentra en el sistema nervioso periférico. Buenas tardes, primeramente mi nombre es Jorge Daniel Cámara Paternina, alumno de psicología segundo semestre, y a mi grupo pues nos tocó exponer acerca del sistema nervioso y a mí me corresponde hablarles sobre el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Me gustaría empezar hablándoles acerca del sistema nervioso central, de qué es, en qué consiste. Y primeramente pues podemos decir que es una estructura compleja que poseen los seres humanos, los animales, vertebrados y casi todos los invertebrados. ¿De qué se encarga el sistema nervioso central como tal? Se encarga pues de procesar nuestros pensamientos y la información que obtenemos a través de los sentidos. Está formado por el encéfalo principalmente y la médula espinal, los cuales están protegidos por las meninges y el líquido cefalorraquídeo. Forma parte del sistema nervioso y es el encargado de emitir y recibir señales de estímulos en todo el cuerpo, junto con el sistema nervioso central periférico, que este a su vez está compuesto por nervios sensitivos y ganglios que se conectan con el sistema nervioso central. Dentro de las funciones del sistema nervioso central están como tal que pues lleva a cabo los procesos mentales necesarios para poder comprender nosotros la información que recibimos desde el exterior. Y asimismo este sistema pues se encarga de transmitir impulsos hacia los nervios y los músculos, por lo que dirige sus movimientos. Entonces, de esta manera podemos decir que el sistema nervioso central se vale de las neuronas sensoriales y motoras, del encéfalo y la médula espinal. ¿Para qué? Para provocar las respuestas precisas a los estímulos en el cuerpo que el cuerpo recibe. Por ejemplo, se puede pues cambiar de conducta, incluso tomando en cuenta las experiencias pasadas. Entonces, ¿cuál es la importancia del sistema nervioso central como tal en nuestras vidas? Pues lleva a cabo o tiene la capacidad de controlar las funciones corporales, de desarrollar conocimientos, aprendizajes, distinguir emociones, entre otros. Pues especialmente están desarrollados por el ser humano. Es decir, que en otras palabras, el sistema nervioso central pues nos permite reconocernos como individuos, ser conscientes de quiénes somos, qué hacemos y lo que sentimos. De igual forma, el encéfalo pues es una masa nerviosa que se encuentra protegido por los huesos del cráneo, y este se caracteriza por ser el centro de control del cuerpo, por lo que este regula lo que es el hambre, sueños, movimientos, incluso las emociones, amor, odio, tristeza, alegría, entre otros.
y está compuesto por el cerebro y el tallo cerebral. Y podemos decir que, pues para explicar un poco cada uno de ellos, que el cerebro, creo que toditos tenemos un poquito de conocimiento de que el cerebro es la masa voluminosa, la masa más voluminosa e importante del encéfalo. ¿Por qué? Porque cumple con diversas funciones vitales en los animales vertebrados y especialmente en los seres humanos e invertebrados, y que se encuentra protegido por los huesos del cráneo. La corteza cerebral se caracteriza más que todo por estar formada por numerosos pliegues compuestos de sustancia gris, bajo la cual se encuentra también la sustancia blanca. Y en las zonas más profundas se distingue lo que es el tálamo, el núcleo caudado y el hipotálamo. Estas a su vez se diferencian dos partes del cerebro llamados hemisferios, que son el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, los cuales se comunican a través del cuerpo calloso. Entonces los hemisferios poseen cisuras, es decir, surcos profundos en la corteza cerebral, que estos demarcan los lóbulos del cerebro, que son lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. Por otra parte, el cerebelo se ubica en la parte posterior del encéfalo, detrás del cerebro, y se conecta con la médula espinal. Este es el encargado de relacionar las vías sensitivas y las vías motoras. Por esto es imposible o es posible mantener la postura y el equilibrio corporal, coordinar diversos movimientos motores como caminar, escribir, correr, hablar, entre otros, y asimismo la tensión muscular. En cuanto al tallo cerebral, podemos decir, o tronco cerebral, que es el que se encuentra, digamos, en el cerebro con la médula espinal. O sea, se une con la médula espinal, por lo que se encarga de controlar diversas funciones como la respiración, el ritmo cardíaco. Entonces el tallo cerebral a su vez está compuesto por mesencéfalo, protuberancia anular, bulbo raquídeo. El mesencéfalo controla los movimientos oculares y regula los reflejos. La protuberancia funciona pues como una vía sensitiva que conduce las sensaciones desde la médula hasta el cerebro y viceversa. Y así pues es una estructura que nos permite mantener también el equilibrio corporal. El bulbo raquídeo controla el ritmo cardíaco, la presión sanguínea e interviene en el ritmo respiratorio, y también controla lo que es la deglución, es decir, el vómito, el estornudo y la tos. La médula espinal podemos decir que es un cordón que se prolonga desde el encéfalo por toda la parte interna de la columna vertebral. ¿Cuál es su principal función? Consiste en transmitir los impulsos nerviosos y en conectar el encéfalo con el resto del cuerpo. Se caracteriza por tener la sustancia blanca en la parte exterior y la sustancia gris en la parte interior. En la médula espinal se llevan a cabo lo que es las funciones de gran importancia, lo que es la aferencia sensitiva, que consiste en recibir los estímulos sensitivos que llevan a la médula espinal, y la eferente, que se relaciona con la motilidad, es decir, que envía información al sistema nervioso periférico. Entonces podemos decir que en este sentido, que la médula espinal que se recibe envía informaciones para todo el cuerpo. Por lo tanto, es la responsable de diversos arcos reflejos y de conducir los impulsos nerviosos. Ahora podemos explicar un poco con respecto al sistema nervioso periférico, y pues podemos decir que el periférico está
formado por los nervios que salen del sistema nervioso central, es decir, del encéfalo y médula espinal, o entran en él. Entonces se encarga de conectar los receptores y los efectores del organismo con los centros nerviosos. Está formado por nervios que a su vez están formados por grupos de axones asociados. Según el sentido en el que se transmite el impulso nervioso, los nervios pueden ser nervios sensitivos, nervios motores, nervios mixtos. ¿En qué consisten los sensitivos? Que envían los estímulos desde los receptores hasta los centros de coordinación. Los nervios motores llevan el impulso desde los centros de coordinación hacia los órganos efectores. Y los nervios mixtos pues tienen axones sensitivos y motores. Entonces, como tal, el sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso somático, sistema autónomo o vegetativo. Podemos resumir un poco en cuanto al sistema somático, y este conecta los receptores sensitivos de los órganos sensoriales con el sistema nervioso central y este con los músculos esqueléticos, lo que se puede mover conscientemente y responder a los cambios externos. Se pueden clasificar los nervios según el punto del sistema nervioso central en el que entran o salen nervios craneales y nervios raquídeos. ¿Y qué son los nervios craneales? Pues estos entran o salen del encéfalo. Son 12 pares y pueden ser sensitivos, motores o mixtos. A su vez son los encargados de inervar la cabeza, el tronco y algunos órganos internos. Algunos nervios craneales están relacionados más que todo con el sistema nervioso autónomo, y se destaca el par craneal o nervio vago por el control que efectúa sobre las vísceras. En cuanto al nervio raquídeo o espinales, pues se originan a partir de la médula espinal y son 31 pares, todos mixtos, de los cuales 8 son cervicales, 12 son dorsales, 5 son lumbares y 6 son sacros. Entonces cada nervio raquídeo sale de la médula en forma de 2 raíces que se reúnen poco después para constituir un único cordón nervioso. Entonces todas las neuronas sensitivas entran en la médula por la raíz dorsal, es decir, la posterior, mientras que todas las neuronas motoras salen por la raíz ventral, es decir, la anterior. Entonces, pues con esto culminamos lo que es la explicación del sistema nervioso central y periférico. Muchas gracias. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de los pares craneales. Nervio olfatorio o par craneal 1. Tal y como su nombre lo indica, este nervio craneal se dedica a transmitir específicamente información nerviosa sobre lo que se detecta a través del sentido del olfato y por lo tanto es una fibra aferente. Es el más corto de los pares craneales, ya que su lugar de destino está muy cerca a la zona del encéfalo. Nervio óptico o par craneal 2 también forma parte de las fibras aferentes y se encarga de transmitir al cerebro la información visual que recoge desde el ojo, surge desde el diencéfalo. Nervio oculomotor o par craneal 3, también conocido como nervio motor ocular común. Este nervio craneal manda órdenes a la mayoría de los músculos que intervienen en los movimientos de los ojos y hace que la pupila se dilate o se contraiga. Nervio toclear o par craneal 4. Como el nervio oculomotor, este par craneal se encarga de los movimientos del ojo. En concreto, le manda señales a los músculos superiores del ojo. El lugar del que surge este par de nervios es el mesencéfalo. Nervio trigémino o par craneal 5. Se trata de los pares craneales mixtos, porque tiene funciones tanto motoras como sensoriales. En su faceta de nervio motor, manda órdenes a los músculos encargados de realizar la masticación, mientras que como nervio craneal sensorial, recoge información táctil, proceptiva, de dolor de varias zonas de la cara y la boca.
Nervio abducente o par craneal 6. Es otro de los pares craneales encargados de hacer que el ojo se mueva. En concreto, se encarga de producir la abducción, es decir, que el ojo se mueva hacia el lado opuesto donde está la nariz. Bueno, nervio facial o séptimo par craneal. Este es un par craneal mixto. Él se encarga de mandar órdenes a los músculos de la cara que están dedicados a crear expresiones faciales. También tiene confusión y es que recoge los datos gustativos de la lengua. Octavo par craneal, también llamado nervio vestíbulo-coclear. Este es un nervio sensorial. Él es el que se encarga de la información de la zona auditiva. Es decir, él recibe los datos relativos a lo que se oye y a la posición en la que nosotros nos encontramos respecto al centro de gravedad. Es aquel nervio que nos permite mantenernos en equilibrio. Noveno par craneal, también llamado nervio glosofaringeo. Es un nervio sensitivo y motor, el cual tiene influencia tanto en la lengua como en la faringe. Ustedes saben que la faringe es el conducto que comunica la boca con el estómago. También él recibe información de las papilas gustativas de la lengua. Décimo par craneal, también llamado nervio vago o neumogástrico. Este nervio lleva órdenes a la mayoría de los músculos faringeos y laringeos. Él manda fibras nerviosas del sistema simpático a vísceras que se encuentran en la zona de nuestro abdomen y también recibe información gustativa. Un décimo par craneal también se puede llamar nervio espinal o accesorio y se trata de uno de los pares craneales puros que es capaz de activar los músculos trapecio y esternocleidomastideo. Es el que interviene en el movimiento de la cabeza y los hombros. Duodécimo par craneal, también llamado nervio hipogloso, que al igual que el nervio vago y el glosofaringeo, él activa los músculos de la lengua y participa en la acción de tragar. En esta hora pues les quiero hablar sobre las 14 áreas del cerebro de acuerdo a su denominación fisiológica, y son las siguientes. Primero está el área visual, que esta se encuentra ubicada en el lóbulo occipital. Está el área de asociación, que esta se encuentra ubicada en el lóbulo temporal. Está el área motora 3, que se encuentra en el lóbulo frontal. Está el área de Broca, que se encuentra en el lóbulo frontal. Está el área auditiva, que se encuentra en el lóbulo temporal. Está el área emocional, que se encuentra en el lóbulo límbico. Está el área asociación sensitiva, que se encuentra en el lóbulo parietal. Y está el área olfativa. Aún no se encuentra en el respectivo lóbulo, pero el área sensitiva se encuentra en el lóbulo parietal. El área sematosensorial, que es el área 10, se encuentra en el lóbulo parietal. El área de Wernicke se encuentra en el lóbulo temporal. El área motora, que es la 12, se encuentra en el lóbulo frontal. El área 13 de funciones mentales sensorial superiores se encuentra en el lóbulo frontal. Y el área funciones motoras se encuentra en el lóbulo frontal. Entonces estas son las 14 áreas de nuestro cerebro y sus respectivos lóbulos que se encuentran. Y pues ya con esto terminamos con respecto al tema de las 14 áreas. Muchas gracias.